Buenos días para todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Em, Voy a empezar por una función que no vimos estos días, em, unida con otra que vimos el día de ayer, que es un condicional. Em, para este caso, eh, vamos a tener en cuenta una función que se llama o que es un operador lógico, y ese operador lógico se llama y se llama o. Esos dos operadores, pues, aunque son muy básicos a la hora de hacer operaciones con datos, eh, la idea es pues aprenderlos a manejar porque estos se combinan con otras opciones adicionales que por ejemplo pueden ser los condicionales. Estos operadores lógicos me permiten hacer pruebas. Bien, entonces, así como hicimos o utilizamos el igual, utilizamos el mayor que, utilizamos el menor que, estos operadores lógicos también me ayudan a hacer ese tipo de pruebas eh, o hacer múltiples pruebas en algunos casos. Aquí en esta tablita que tengo por un lado, eh, vamos a hacer las operaciones. Por aquí en este, voy a colocar aquí unos colorcitos. Bien. Y los dos operadores que vamos a utilizar son los operadores y el operador o la función y o la función o. Cualquiera de esos dos nombres pues funciona. Eh, Como son operadores lógicos, esos operadores actúan con información. Entonces, básicamente la información que nosotros por lo general manejamos son estados, ¿sí? Estados que básicamente son dos estados, pues muy básicos, ¿sí? Mm, Si ustedes vieron algunas de las funciones que habíamos utilizado, ellos por lo general utilizan eh, un estado que es verdadero y otro estado que es falso. Entonces, esos estados de verdadero y falso eh, son utilizados también para hacer algunas operaciones. Esto también se puede cambiar. Si ustedes han visto la función buscar B, eh, los operadores o estos datos de verdadero y falso también se pueden cambiar, por ejemplo, por 1, ¿sí? Que también es un estado, el 1, y el 0. Entonces, en algo que se llama lógica matemática, pues se utiliza los unos y los ceros. El 1 y el 0 pues es un dato de dos estados y también pues se utiliza en muchas de las cosas que tienen que ver con tecnología. En este caso pues nosotros lo podemos tratar como verdadero o falso o también lo podemos tratar como 1 0. 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso. Los datos que vamos a operar pues básicamente son solo dos. Este que está en la letra A o está en la columna A, pongamos el otro de acá, y este que está en la B. Entonces, esos son los dos datos que vamos a tratar de utilizar el día de hoy. Vamos a ponerle uno más claro por acá. Cambiémoslo a este. Listo. En este caso, si yo tengo dos datos o digamos dos celdas, ellos pues solo pueden contener dos estados y pues una de las combinaciones que puede llegar a pasar con esa columna A o con esa columna B es que una de esas columnas pues esté en verdadero y la otra esté en falso. Esa es una de las combinaciones que puede pasar entre ellos dos. Otra combinación que puede pasar es que la columna A esté en falso y la otra esté en verdadero. Es otra combinación diferente. Miren que aquí el A estaría en verdadero, ¿sí? Y en este caso, en el segundo, la B es la que estaría en verdadero. Puede pasar también que los dos estén en falso o los dos en algún momento tengan un estado de falso. O puede pasar que los dos tengan un estado de verdadero. ¿Listo? Al mismo tiempo. Verdadero. ¿Listos? Digamos que aquí no hay más posibilidades porque solo son dos elementos que contienen un estado, entonces pues ellos no,
digamos que no pueden haber más combinaciones diferentes entre dos. Y ahora la idea es hacer una operación entre ellos dos, ¿sí? ¿Qué pasaría en caso de que un dato esté en verdadero y qué pasaría en caso de que un dato esté en falso? ¿Sí? O tenga el estado 1 y el otro tenga el estado 0. Cuando se utiliza ese operador, en este caso el operador i, que es el que tengo por acá, este operador funciona como si obligara a que los dos datos necesariamente tienen que estar en verdadero. ¿Listo? La respuesta a un estado en que los dos están verdadero, que sería este último, también va a ser verdadero. Entonces, él cuando opera la columna A y opera la columna B, con ese operador i, pues debe aparecer en verdadero. ¿Listos? O debe resultar verdadero. De resto, como este operador es tan exigente, como este operador obliga a que los dos estén en verdadero, todas las otras opciones, ¿sí?, de operaciones que tenemos acá, pues siempre me van a dar falso. Entonces, esto hace que yo tenga que necesariamente tener el dato de la columna A en verdadero y el dato de la columna B en verdadero. Entonces, puede ser que yo haga dos comparaciones. ¿Bien? Y vamos a hacer aquí dos comparaciones. Por ejemplo, vamos a pensar que la columna A pues, me representa que yo compro un pasaje para un viaje intermunicipal. ¿Listo? A mi destino, por ejemplo, no sé, el destino es Medellín. ¿Listo? Por aquí vamos a decir que esta columna es el destino. La A representa el pasaje que vamos a comprar y digamos que la B representa tomar el transporte o subirme al bus que va hacia mi destino. ¿Qué pasaría en caso de que yo compre el pasaje? O sea, que esté en verdadero. Sucedería, pues bueno, yo compré el pasaje, bien, no hay ningún problema, lo pagué. Pero resulta que no me voy a subir al bus, ¿sí? O por algún motivo perdí el bus. Entonces, pues mi destino no va a ser cumplido. No voy a poder llegar porque pues resulta que perdí el bus. Entonces, no voy a llegar. ¿Bien? En este caso, pues obligatoriamente debería haber cumplido con los dos. Como solo cumplí con uno, pues mi resultado es falso, ¿sí?, o que no lo cumplí. En este caso, supongamos que yo no compré el pasaje, ¿sí? Digamos que me subí al bus, pero en algún momento de la ruta pues me dijeron dónde está su pasaje, si no lo va a pagar entonces bájese del bus y resulta que yo no llegué al destino. ¿Bien? Entonces puede llegar a pasar también eso. En el caso de estos dos, pues no compré el pasaje, tampoco me subí en el bus, pues nunca, tampoco voy a llegar al destino que quiero. Y en este caso, de verdadero, compro el pasaje, me subo al bus correcto y efectivamente, pues la idea es que llegue a mi destino. Entonces, eso serían como digamos un ejemplo de la lógica que se emplea con estos valores, ¿sí? Se trata de obtener pues un resultado, perdón, se trata de obtener un resultado de acuerdo a unos datos que tenemos en estas dos columnas. Supongamos que yo tengo que cumplir dos cosas, ¿sí?, para que esto me dé verdadero. Vamos a suponer que este resultado es un descuento, ¿sí?, que me tienen que dar. Y resulta que aquí en la columna A, pues esto representa, por ejemplo, digamos que me van a dar un descuento porque hay una persona que es cabeza de hogar, ¿sí?, y que adicionalmente tiene hijos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si solo es cabeza de hogar? Pues como no cumple las dos al tiempo, como no cumple las dos condiciones, entonces, pues efectivamente no le dan descuento. Eso sería falso. Si no es cabeza de hogar, pero tiene hijos, pues tampoco le darían un descuento. Si no es ninguna de las dos, tampoco le dan descuento. Y si es cabeza de hogar y además tiene hijos, pues le dan un descuento. ¿Bien? Entonces eso obliga a que las dos cosas se cumplan. ¿Listo?
En ese caso, pues si quiere obtener el descuento. Entonces, esa es la funcionalidad de la I, que obligatoriamente tiene que cumplir las dos cosas. Pueden ser pruebas. Puede ser que usted haga dos pruebas diferentes y las dos se tengan que cumplir. Entonces ahí es cuando ya empezamos a mirar ese tipo de cosas. Con el otro operador no pasa lo que estamos viendo. Con ese otro operador, ese operador es un poquito más flexible, digámoslo así. Y él no necesita las dos condiciones. Él no necesita las dos condiciones en verdadero. Con que una nomás esté en verdadero, él siempre me va a dar verdadero. Verdadero. ¿Listos? Así sea una sola, pero él siempre la respuesta de él va a ser verdadero. En este caso aquí también sería verdadero. En este caso sí es la única que, pues ninguno de los dos es verdadero, entonces esa es la única falsa. Y por supuesto aquí que son los dos, pues ahí también me va a cumplir la de verdadero. ¿Listos? Ese se llama el operador O. O en inglés se llama el operador OR. ¿Listos? Entonces, estos son los operadores que pueden estar utilizando en algún momento. Supongamos que voy a colocar aquí mi ejemplo de que estaba colocando de cabeza de hogar y con hijos. ¿Listo? Esas son las dos condiciones que tengo que cumplir. Que sea cabeza de hogar y que tenga hijos. Entonces, por aquí voy a hacer una fórmula. Voy a hacer una fórmula por aquí. Voy a quitar este relleno. Listo. Aquí en el naranja. Voy a decirle igual. Y voy a utilizar un operador condicional, que es el sí. Ese ustedes ya lo conocen. Le voy a decir que haga una prueba lógica o aquí a continuación debería seguir con una prueba lógica. Pero yo tengo que probar las dos cosas. Tengo que probar si es cabeza de hogar y si es hijos. Y si tiene hijos. ¿Listo? Entonces, voy a escribir la prueba. Bueno, antes de los resultados los voy a escribir. Vamos a escribirlos por acá. En esta celda le voy a preguntar a la persona si es cabeza de hogar. ¿Sí? Aquí le voy a preguntar si es cabeza de hogar y aquí le voy a preguntar si tiene hijos. ¿Listo? En estas dos celdas vamos a colocar las respuestas a esas preguntas. Bien, y aquí voy a hacer la fórmula. Entonces, sí, ¿listo? Operador de condiciones. La prueba, entonces, va a ser lo siguiente. Que esta celda verde, perdón, son dos pruebas. Operador, vamos a utilizar el operador y primero, que son dos pruebas. Que esta celda verde sea igual, ¿sí?, a un texto que vamos a escribir y digamos que va a ser el sí. Digamos que en esa celda solo vamos a escribir sí y no. ¿Listo? Entonces, cuando yo escriba sí, si es cabeza de hogar, entonces pues ahí ya se va a cumplir la primera condición. Punto y coma con la primera prueba. La siguiente celda, la que está más abajito de verde, le voy a preguntar también si ahí yo escribo sí, pues ¿qué pasaría? ¿Sí? En este caso esa sería la prueba. Y cierro paréntesis. Entonces ese y me va a obligar a que los dos estén en sí. ¿Listo? O que yo tenga que escribir sí en las dos celdas. Sí a que es cabeza de hogar y sí a que tiene hijos. ¿Bien? Entonces las dos pruebas se tienen que cumplir obligatoriamente. ¿Qué pasaría en caso de que se cumplan esas condiciones? Pues supongamos que a nosotros nos van a dar un bono de 20.000 pesos, ¿sí? Y punto y coma, en caso de que no cumpla alguna de las dos condiciones, pues no me van a dar ningún bono. Y coloco un 0. ¿Listos? Cierro paréntesis y presiono Enter. Ahorita no hay nada, ¿no? Aquí ahorita no hay nada. Ahora sí vamos a escribir en las celdas verdes las respuestas. Le preguntan a una persona, bueno, ¿usted es cabeza de hogar? Y voy a colocar sí. ¿Listo? Miren que ahí el 0 todavía no ha cambiado. Cumple una, pero no cumple las dos. Usted tiene hijos y de pronto dice no, pongamos. Y ahí pues las dos condiciones no se están cumpliendo.
pero resulta que usted sí cumple la segunda condición, cumple las dos. Entonces mire que aquí ahora sí me dan el bono. Entonces obligo con ese I a que se cumplan las dos. ¿Qué pasaría si arriba no es no? Pues mire que ahí ya no me dan bono. ¿Listo? Entonces obligatoriamente, bueno, las dos no, pues tampoco me van a dar bono. Vamos a probar las dos en no. Ahí las dos en no tampoco hacen nada la fórmula. Entonces, obligatoriamente las dos condiciones tienen que estar, o las dos pruebas tienen que estar en lo que yo quiero, que en este caso es sí. ¿Sí? Y ahí sí me dan el bono. Eso es lo que hace el operador y me obliga a que las dos cosas se cumplan. En este caso yo Ingeniero, puedo hacer más de dos, ¿no? Aquí yo estoy haciendo dos pruebas bastante sencillitas. Estoy preguntando si las celdas contienen un sí. ¿Sí? Esa es una prueba. Si es igual a sí, pero puedo hacer más. O puedo preguntar cosas diferentes. Por ejemplo, hubiera podido preguntar si la celda es mayor a un número. ¿Sí? Ahí es cuando también aparecen los operadores matemáticos. Cuando yo los empiezo a relacionar y empiezo a mirar qué prueba pues puedo hacer ahí. Pero pues da la casualidad que con ese operador y pues me tiene que cumplir las dos. ¿Sí? O sea que ahí esas respuestas que yo espero tienen que ser verdaderas. No puede ser una verdadera y la otra falsa. Eso es lo que me va a obligar ese operador. ¿Listo? Por eso es que ese operador pues en la única forma que me salga verdadero eh, es cuando los dos están en verdadero, cuando las dos pruebas van a salir verdaderas. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Aquí lo voy a hacer solito. Antes de seguir con otro ejemplo, voy a hacerlo solito. Voy a colocar igual el operador y, ¿sí? Le voy a decir que un valor es este, el que está verdadero, y el otro valor es este. Pues ahí ya tenemos los valores, así que no hay problema con hacer pruebas. Ahí simplemente los valores pues nos funcionan. Y voy a presionar Enter. Miren que ahí nos da falso. Voy a pasar la fórmula hacia abajo y ahí todo me queda falso, falso, falso y el último sí queda en verdadero. Y esto es con el operador y, para que se den cuenta pues que efectivamente lo que estábamos hablando, que la única forma en que se dé un verdadero es porque las dos opciones tienen que ser verdaderas. Entonces esa es el operador y bastante exigente a la hora de, de exigirnos por supuesto que los dos datos pues tienen que dar verdadero. Si una prueba no que hacemos no nos da verdadero, pues no funciona. ¿Listo? Bueno. Ahora hagamos una prueba con el O. Bien. Voy a hacer una prueba con el O. Cambiemos acá. Y vamos a colocar aquí primero. Vamos a preguntar si es primero o segundo. Perdón, volví a anotar aquí. Segundo. Listo. Y vamos a suponer que le vamos a cambiar un valor de una matrícula. Le vamos a decir que la matrícula, en caso de que sea de primero o en caso de que la persona entre a segundo, pues le vamos a dar un valor a la matrícula, un valor menor con respecto a los demás. ¿Listo? Y voy a hacer la fórmula por acá abajo. Bien, entonces voy a colocar aquí igual, sí, donde yo anoto son las celdas de color, ahí es donde voy a colocar la respuesta. Yo le pregunto a un muchacho, bueno, usted entra primero y pues ahí coloco la respuesta. Bien, entonces voy a utilizar el operador O, la O, ¿listo? Voy a preguntar si la celda de arriba es igual a la palabra que yo voy a escribir. Por ejemplo, en este caso yo estoy escribiendo la palabra sí. Podemos haber escrito primero o segundo, también, eso no importa. La palabra es la que estoy definiendo yo. Punto y coma. O voy a preguntar si la celda de abajo es igual, así también. Pude haber colocado una X y pues las pruebas tendrían que ser, me preguntarían si era igual a una X. Y eso depende de qué es lo que yo le diga que tiene que comparar. Y cierro paréntesis. Bien. Entonces, en este caso, me está preguntando si las celdas que yo estoy seleccionando pues son iguales a sí. Cualquiera de las dos, no importa. Punto y coma. En caso de que las dos, o cualquiera de las dos, porque en este caso no es tan exigente, cualquiera de las dos tiene un sí,
entonces voy a darle una matrícula de 24.000 pesos. ¿Listo? En caso de que cualquiera de los dos sea así. Y en caso de que no, pues le dejamos una matrícula más carita, por ejemplo de 30.000. ¿Listo? Esos son los resultados que nos va a botar el sí. Cierro paréntesis y enter. Bien, aquí nos da 24.000 porque los dos están en sí. Pues digamos que no pasaría que los dos estén en sí al mismo tiempo. Digamos que pasaría que uno esté en sí y el otro en no. ¿Sí? Y miren que aquí la matrícula sigue en 24.000 porque el muchacho pues entra primero. ¿Listo? La persona entra primero. ¿Qué pasaría si la persona no entra primero ni a segundo? Pues le vamos a cobrar la matrícula más cara, que es 30.000. En este caso pues sería tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que sea. Y digamos que sí entra segundo. Le colocamos aquí un sí y miren que la matrícula vuelve a cambiar a 24.000. Bien. Entonces él no es tan exigente. Ahí sí cualquiera de los dos casos pues puede estar en verdadero. Y él igual pues me va a dar la matrícula más barática. ¿Listo? En este caso 24.000. Si no cumple con los dos, con que ninguno de los dos, pues eso sí ya no hay nada que hacer. Ahí sí la matrícula pues termina siendo la más cara. Bien. Y lo voy a hacer aquí ahora en esta columna para que se den cuenta. Mire, todas las opciones dan verdadero menos la que me da los dos, me opera los dos en falso. Voy a colocar aquí igual o, este es el operador, el dato que está en la columna A, punto y coma, el dato que está en la columna B, cierro paréntesis. Listo. Esta prueba aquí es sencillita, simplemente para ver cómo funciona el operador. Mira, ahí cuando está uno en verdadero, pues verdadero. Cuando está el otro, ¿sí? Cualquiera de los dos en verdadero, miren que nos da verdadero. Si los dos están en falso, pues nos da falso. Y si los dos están en verdadero, por supuesto nos tiene que dar en verdadero. Y estos son los operadores lógicos que también pues son utilizados dentro de algunas pruebas que se tienen que hacer, sobre todo si yo tengo que probar varias cosas al tiempo. Entonces miren que aquí estoy probando dos cosas al tiempo, ¿sí? Con un operador i. Y en la parte superior pues estoy probando con un operador o. En este caso, perdón, una i arriba y un o en la parte de abajo. Estamos probando, haciendo las dos pruebas. ¿Listo? O obligando a que cumpla las dos cosas. Eso es más de obligatoriedad la i. ¿Sí? Cuando piensen en esa i tienen que pensar que las dos cosas que ustedes va a colocar ahí, o tres, o cuatro, o cinco, pues tienen que cumplir, tienen que ser verdaderas. ¿Listo? Lo que usted haga ahí, pues tiene que ser verdadero. Obligatoriamente y tiene que cumplir todas. Si usted lo pone a cumplir que entre a primero, a segundo y a tercero y le pone i, pues imagínese una persona que entre a primero, a segundo y a tercero al mismo tiempo. Y eso no tendría como lógica. Entonces el i no me funciona. ¿Sí? Tendría que colocar un o, que me diga, bueno, usted entra a primero, entra a segundo o entra a tercero. Cualquiera de esos tres funciona. ¿Listo? Y ahí sí pues utilizaríamos un operador o. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas sobre estos dos operadores. Se llaman operadores lógicos y pues se van a dar cuenta que a veces pues muchos de los elementos que van a ver en Excel, ellos funcionan a la hora de entregar respuestas, funcionan en estas palabritas, en verdadero o falso. ¿Sí? O cuando a veces uno necesita colocar verdadero o falso en una función, pues también utiliza esas palabras o puede utilizar los unos y los ceros. ¿Sí? Estos se llaman estados lógicos. Si usted tiene encendido el botón, pues de por ejemplo, la luz de su oficina. Usted enciende la luz. ¿Y cuál es el otro estado posible? Pues que esté apagada. Solo hay dos estados. ¿Sí? No hay, en ese caso, dos posibilidades distintas. ¿Sí? Solo hay esas dos. Y eso se llaman estados lógicos. Por eso es que este operador lógico se llama un operador lógico. Y se combina, por ejemplo, con un sí. Entonces usted puede hacer muchas pruebas. Sí, y los operadores pues le ayudan a facilitar el trabajo. Porque esto entonces, de pronto a veces estos operadores lógicos a veces me ayudan también a que yo no haga tantas pruebas. ¿Sí? Esto me reduce a veces las posibilidades. ¿Sí? En ciertas ocasiones, pues hacer un i hace que yo
pues no tenga que hacer un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí, dentro de otro sí, y me alargue mucho la fórmula. Bien. Entonces también toca pensar en esos operadores porque eso ayudan de vez en cuando. Bueno, listos. Entonces, esta partecita también que les quería explicar el día de hoy para pasar ahora sí a la unidad número 4, que se llama ordenamientos, autofiltros, subtotales y condicionales. ¿Listo? Bien, entonces esto ya es manejo de información. Aquí vamos a empezar a manejar información ya escrita o ejemplos que ya están escritos en una tabla o están escritos en columnas, si lo quieren ver así. Todavía digamos no es tabla hasta que no la organicemos. Y pues vamos a aplicar estas operaciones de autofiltros, subtotales, ordenamientos y condicionales. Voy a abrir el taller número 4 para decirles de una vez que aquí está pues el objetivo del taller. Aquí hay una serie de puntos que toca completar. Estos son los que están numerados aquí, son los puntos que toca completar, ¿sí? Y en algunos pues hay formatos condicionales, en otros hay subtotales, en otros hay ordenamiento o filtros, que son cosas que se hacen en Excel y se hacen con información. Hay un video también de apoyo ahí en el número 7, ¿listo? Y nos dan adicionalmente una hoja que se llama insumos. Y miren que esa hoja de insumos pues tiene información. ¿Listo? Tiene una información de un código de un producto, de la descripción de ese código, de una cantidad de un producto, ¿sí? De una cantidad que viene dentro del empaque, el valor por unidad, el valor bruto de ese producto, quién es el proveedor de ese producto, la ciudad de origen de ese producto, quién transporta ese producto, los fletes que me cuesta hacia el transporte y una retención. ¿Listo? Esa es la información que tiene aquí. Básicamente son productos y tienen que ver pues con el movimiento de esos productos y quién lo mueve. Bien, entonces esta es la información que tenemos. Por aquí vamos a mirar cuánto tiene. Tiene más o menos unos hasta las 100, unos 99 registros o información dentro de esta tabla. ¿Listo? Esa es básicamente la información que aparece aquí. Bien, resulta que entre tanta información, ¿sí? Que tengo acá, toda esta información que tengo acá bastante grande, yo necesito identificar cosas. Necesito empezar a mirar y a tratar de hacer sobresalir a ciertos elementos dentro de tanta información. Si se dan cuenta, pues es muchos datos y a veces la gente pues no le gusta observar tantos datos, sino le gusta de pronto que las cosas sean un poquito más fáciles. ¿Listo? En este caso, una de las cosas que puede ser, nos puede hacer el trabajo más sencillo, ¿sí? Es coger esta información, ¿sí? O los encabezados que aparecen aquí y aplicar algo que se llama un filtro. Entonces, en la parte de inicio, pestaña de inicio del lado izquierdo, grupo edición, hay una opción que se llama ordenar, ¿sí? Primero, y hay otra que se llama filtro. Entonces vamos a aplicar filtro. Y la característica del filtro, miren que aparece con unos cuadritos que tienen un triangulito para desplegar cosas, ¿sí? Y aquí, si yo presiono ese filtro, me aparecen también estas opciones. Por ejemplo, el ordenar, ¿sí? No lo hemos visto, pero pues es bastante útil. Y en la parte de abajo aparecen los filtros, ¿sí? Por aquí ese filtro de texto, por aquí hay una opción que cuando uno activa el filtro, pues es para borrarlo. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, hay unas variaciones de texto, ¿sí? Aquí estamos en el filtro de proveedor y resulta que si yo cuento la cantidad de proveedores, pues son 3. ¿Sí? En este caso yo puedo seleccionar cualquiera de los proveedores o todos, ¿sí? O algunos proveedores para que él me filtre la información. Voy a quitar aquí esta opción que dice seleccionar todo y voy a colocar, por ejemplo, este distribuidor que se llama Cacha Mundial. ¿Listo? Cuando yo aplique el filtro, ¿qué va a pasar con la información? Todo lo que sea el proveedor DIS Medellín o todo lo que sea el proveedor Rayo, lo que va a pasar con la fila es que se va a ocultar. ¿Listo? La información que yo no necesito ver, que es la de estos dos proveedores que no tengo seleccionados, pues ella se va a ocultar. ¿Sí? No va a hacer absolutamente nada más sino ocultarse. Entonces voy a presionar aceptar y miren que aquí
en el proveedor, todos son los proveedores, el proveedor que seleccionamos. No están los demás están ocultos. ¿Cómo sabe uno que está ocultos? Pues uno se va aquí a la columna izquierda, ¿sí? Donde están los numeritos. Y si usted, por ejemplo, se fija, aquí está el 59, la siguiente es la 60 y salta a la 62. Entonces aquí está oculta la 61. Y la 61 pues debe ser uno de los proveedores pues que no necesitábamos ver. Así puedo filtrar la información y puedo hacerla un poquito más fácil de ver. En este caso basada en el proveedor. ¿Sí? Un filtro por proveedor pues es mucho más fácil de observar que tener todos los proveedores al mismo tiempo. La puedo filtrar aún más, ¿sí? Y puedo mirar, por ejemplo, la ciudad de origen. Y puedo pensar que solo quiero ver lo que en algún momento tiene como ciudad de origen Barranquilla o Florencia. Dejemos a Florencia nomás. Entonces, solo voy a ver lo que ya tenemos filtrado, que es el proveedor que se llama Cacha Mundial. Y adicionalmente solo voy a ver los productos y lo que tenga que ver con el envío que va para Florencia. Entonces aquí ya aplicamos un segundo filtro. Miren que aquí ya aparece solo Florencia, ¿sí? El proveedor ya de Cacha Mundial ya lo teníamos y aquí pues aparece Florencia. Bien. Esa es una de las cosas que también se pueden hacer con filtros múltiples, ¿sí? Pero entre más filtros pues miren que la información pues se va reduciendo. Ahora miremos exclusivamente, necesito hacer un control sobre ese proveedor, esa ciudad de origen y adicionalmente por la transportadora que contrataron. Digamos que contrataron TCC. ¿Sí? Quiero mirar a ver qué fue lo que pasó con eh, algo que tiene que ver con ese envío por TCC. Y presiono aceptar en el filtro. Entonces aquí ya me filtra eh, por 3 elementos diferentes. ¿Sí? Ya puedo mirar la información mucho mejor porque ya miren que solo son 6 datos que están concentrados pues por unos parámetros que yo le dije que es el proveedor, la ciudad de origen y el transportador. Y aquí pues ya de pronto puedo ver que lo que enviamos pues son estos productos. ¿Sí? Cuánto enviamos, en este caso pues cantidad había, la cantidad que tiene el empaque, ¿sí? De pronto cuánto nos costó los fletes y empezar a mirar la información pues mucho más fácil. ¿Listos? Esta es una de las formas de mirar pues la información con filtros y es pues mucho más sencillo mirarla de esta forma. ¿Listos? Voy a seleccionar aquí filtro. Miren que aquí ya está habilitado borrar filtro y lo puedo ir borrando. Entonces ahí la información se vuelve un poquito más grande. Si borro el filtro de ciudad, pues más grande. Y si borro el último filtro de proveedor, pues ahí vuelve a aparecer toda la información como la tenemos. O la teníamos originalmente. Entonces esos filtros también me sirven para hacer ese tipo de observaciones. ¿Bien? Para que lo tengan presente. Aunque los filtros pues pueden variar. Los filtros pueden ser un poquito más complejos. Hay algo que se llaman filtros avanzados, que en el curso de Excel avanzado pues lo verán. Pero aquí también se pueden hacer unos filtros básicos con estas opciones. Por ejemplo, voy a ir aquí donde dice valor bruto. ¿Listo? Columna de valor bruto que es la F. Voy a seleccionar el filtro. ¿Sí? Y voy a aplicar esto o voy a mostrar esta parte donde dice filtros de número, que miren que tiene varias opciones. Por ejemplo, la primera dice es igual a. Entonces, si es un número, yo le puedo decir que estoy buscando, ¿sí? Que me muestre un valor igual a. Y le digo, pues, cuál es el valor exacto. ¿Listo? De pronto algo como diferente, también puede estar buscando. Algo mayor que, algo menor que, bueno, mayor o igual, menor o igual, entre. Puedo buscar los 10 mejores. 10 mejores sería, digamos, que los más altos, ¿sí? O puedo buscar algo así como un promedio. ¿Bien? Todas estas opciones se pueden utilizar. Y estas opciones pues ya están, digamos así, configuradas. No tengo que utilizar operadores eh, para sacar, por ejemplo, cuál es mayor que. ¿Sí? Eso no lo necesito hacer porque ya con esta opción me va a preguntar por ciertos elementos que ya me los puedo sacar. Por ejemplo, vamos a mirar que aquí en los valores, supongamos que
Le voy a decir que me filtre y solo me muestre los valores mayores que, y le voy a colocar por aquí, digamos que me muestre solo los valores que son mayores a 200.000. Ahí escribo 200.000. ¿Listo? Si se dan cuenta, ahí debajo del mayor que aparecen dos elementos que son conocidos, que es el operador y el operador O. ¿Bien? Entonces, ese también se podría utilizar. Pero por ahora solo vamos a utilizar el primero. Entonces, muéstreme los valores que son mayores a 200.000 de toda esta columna que aparece ahí seleccionada. Miren que hay unos valores que son menores de 200.000. Si de pronto yo no quiero mirar esos valores menores, entonces aplico un filtro. Voy a decirle aceptar. Y todos los valores de esta columna, ¿sí? Miren que todos los valores son mayores a 200.000. No hay ninguno de 100.000, no hay ninguno menor a 100.000. ¿Sí? Todos los valores en este caso se aplicaron mayores a 200.000. Entonces ese filtro pues también puede ser especial, sobre todo con la parte de números. Miren que aquí había valores de 100.000, ¿no? Miren, ahí está, hay un valor de 111.000, por aquí hay unos 112, 146, 107, 199. Entonces sí habían valores menores a 200.000, solo que ya pues con el filtro los ocultamos. Entonces para este caso el filtro, aquí estos filtros de número pues tienen una serie de opciones bastante interesantes que pues se pueden utilizar para hacer un filtro un poquito más avanzado de lo normal, ¿no? El filtro no es solo seleccionar estas flechitas y ya, ¿sí? Porque se vuelve un poquito más complicado. Ya con estos filtros que aparecen ahí de número, pues se facilita el trabajo de filtrar los números en este caso. Por supuesto, si es texto, los filtros pues ya son de texto. Entonces ya, por ejemplo, el mayor que o el menor que, eso ya no existe. ¿Sí? El promedio tampoco existe. ¿Sí? Esas son cosas que no se pueden hacer con palabras. Entonces, sí me puede preguntar si es igual, si comienza por, si termina con, si le puedo decir texto que empiece todo por la letra T. Entonces, pues me va a mostrar todo lo que empiece por esa letra. Que contiene, y ahí ya puedo decirle que son palabras exactas. Si contiene, aquí yo le puedo escribir, por ejemplo, contiene rayo, ¿sí? Y en este caso acuérdense que uno de los proveedores es rayo. Entonces puedo colocar aceptar y mire que él me filtra todos los que tienen la palabra rayo. Entonces los filtros de texto o esos ayudas que tenemos ahí, filtros de texto y filtros avanzados, perdón, filtros de texto y filtros de número, pues tienen unas opciones un poquito avanzaditas que no solo es limitarnos a seleccionar aquí en la parte inferior con un chulito, ¿listo? Hay que utilizar también estas de vez en cuando. Esos filtros que aparecen ahí, pues tienen varias cositas que son importantes tener en cuenta. Y cuando termine, pues la información no es que debería quedar exactamente así todo el tiempo, sino simplemente usted le borra el filtro y ya vuelve otra vez a quedar la información como está. Mire, ahí que volvió a quedar la información como está. A la hora que usted no quiera que se vean estos botones o esas opciones de que tienen una flechita, usted va otra vez a filtro y simplemente lo vuelve a seleccionar y él quita los filtros y mi información pues vuelve a quedar como estaba. Miren que ahí ya no aparece ningún filtro. Esa es una opción que de pronto se puede utilizar temporalmente, se puede observar la información, se puede mirar la información que uno necesita filtrada y después volver a dejar todo como está, para que pues se tenga, digamos, esta base de datos de información pues quietica y no se tenga de pronto alguna manipulación. A alguien se le olvidó quitar el filtro, entonces recuerden que el filtro cuando usted lo coloca y lo aplica, tenemos aquí dos de estos. Miren que el icono cambia, ¿sí? Ahí aparece el símbolo al lado de filtro. Entonces ahí en ese punto yo ya sé que tengo un filtro. Entonces hay que fijarse también en esa parte, que no solo está la flechita sola, sino que adicionalmente aparece el filtro. Y en ese momento yo ya sé que hay un filtro. Entonces lo puedo quitar para que otra vez vuelva la información como está. ¿Listos? Bueno, voy a quitar aquí los filtros un momento. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones?
No hay problema. Bien, listo. Fuera del filtro, ¿m? También yo puedo hacer unas opciones en este mismo botón que dice ordenar y filtrar, que se llaman ordenar. ¿Listos? Entonces, esa es una de las opciones que es bastante importante para hacer no solo, pues, bueno, no solo estar organizado, sino que adicionalmente hay otras opciones de Excel que necesitan esa organización obligatoriamente. Entonces, si ustedes ven aquí el proveedor, bueno, la ciudad de origen, cambiamos aquí a la ciudad de origen. Aquí empieza en Barranquilla, hay uno Florencia, después Pereira, vuelve a Barranquilla, vuelve a Pereira, ¿sí? Y puede ser que en algún momento pues no hay un dato así consecutivo que nos impida pues organizar las cosas de acuerdo a la ciudad de origen, ¿sí? Entonces aquí donde dice Barranquilla, eh, le puedo decir ordenar de la A a la Z. Y mire que él toma toda la información y organizó todos los que empiezan por Barranquilla, que es la primera letra que encontró en el abecedario, siguió con Florencia y después siguió con Pereira. ¿Listos? Entonces ordenamos en función a la ciudad de origen. Esa es una de las cosas que nos permite hacer el ordenamiento. Supongamos que también vamos a ordenar a la transportadora. Entonces le voy a decir ordenar y filtrar y ordenar de la A a la Z, por ejemplo. ¿Listo? Entonces él ya pensó en la transportadora, ¿sí? Empezó con coordinadora, sigue con Servientrega, sigue con TCC y ahí empieza a tener las tres transportadoras. ¿Listo? Entonces esa es una de las cosas que me va a permitir ver la información un poquito más organizada. Bien. Voy a devolverme un momentico en la organización, lo voy a dejar como estaba y eh, voy a aplicar otra forma de ordenar que es personalizada, orden personalizado, ¿sí? Y si vemos aquí en la parte superior, mm, hay una opción que dice mis datos tienen encabezados, ¿sí? En este caso nuestros datos, si ustedes se dan cuenta ahí, tiene un encabezado. Cada columna tiene un encabezado y afortunadamente la información pues por lo menos está organizada de acuerdo a esas columnas. Entonces, si tengo encabezados, no se les olvide que esa opción pues debe estar seleccionada. Por defecto ella queda seleccionada. Sin embargo, pues a veces los datos que necesitamos organizar no tienen encabezados, entonces, aunque es muy rara vez, pero pues puede ser que no tenga encabezado y necesito organizarlo. Pues tengo que quitar este chulito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí donde dice en la parte inferior ordenado por, ¿sí? Aquí él me detecta cuáles son los encabezados. Y entonces ahí mire que está el encabezado código, descripción, cantidad, cantidad de empaque, valor unitario, valor bruto, etcétera. ¿Sí? Si yo no lo tengo seleccionado, entonces mire que él ya toma las columnas eh, como la forma de organizar las cosas. ¿Sí? Ya lo tomas por columna A, por columna B, por columna C. Y por supuesto esos encabezados pues nos van a quedar en desorden. ¿Listo? Entonces obligatoriamente no se les olvide que si tienen encabezados toca colocarle mis datos tienen encabezados. Ahora sí pues vamos a organizar por ejemplo, por proveedor, ¿sí? Los valores de la celda, ¿sí? O se va a basar en los valores de la celda y los va a organizar de la A a la Z. Esas son las opciones que aparecen ahí. Aunque aquí hay otras, pero pues los valores de la celda digamos que es el que nos interesa. Hay unos que dice aquí color y hay otros que dice icono. Bueno, ahorita no tienen color, ahorita no tienen icono, así que ahorita no nos sirve ese ordenar según. ¿Listo? Nos sirve es el valor. Y resulta que adicionalmente por proveedor, yo le voy a decir que me lo organice por transportadora. Entonces, el primer parámetro es proveedor y aquí arriba voy a decirle agregar nivel. Y voy a seleccionar la transportadora. Entonces, el primero organiza por proveedor y después mira la columna de transportadora y también la ordena. Entonces, ahí tiene dos parámetros para ordenar. En este caso, la columna de proveedor y transportador. Aceptar.
Miren que aquí organizó Cacha Mundial, viene DIS Medellín, ¿listo? Y al final viene Rayo. Ahí ya la organizó en orden alfabético, en proveedor. Y transportadora. Entonces, Cacha Mundial, miren que empieza por coordinadora. Todavía seguimos en Cacha Mundial y sigue Servientrega. Y todavía seguimos en Cacha Mundial, que es el proveedor. Y aquí aparece TCC. ¿Listos? Entonces, miren que transportadora también lo organizó. No solo organizó la columna de proveedor, sino adicionalmente organizó la columna de transportadora. Aquí empieza DIS Medellín, vuelve a empezar coordinadora, ¿sí? Sigue Servientrega con el mismo proveedor, sigue TCC con el mismo proveedor, y aquí cambia de proveedor y empieza otra vez con coordinadora, Servientrega y TCC. Entonces, también organizó las dos columnas según lo que yo le dije. ¿Listos? Esos son parámetros de ordenamiento y órdenes personalizados que son pues bastante importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Estos parámetros que aparecen aquí pues bastante interesantes. Supongamos que yo voy a dejar aquí la organización de proveedor tal cual, o bueno, cambiamos la por ciudad de origen. Y aquí voy a colocar, pongamos retención, ¿listo? Retención, si ustedes se dan cuenta en la parte final donde dice orden, mire que cambió, porque retención tiene información numérica. Entonces, las opciones de ordenamiento pues cambiaron de palabra. Miren que ahí dice menor a mayor, mayor a menor, lista personalizada. ¿Listos? Entonces aquí las opciones cambiaron porque estos son números. Y los vamos a colocar de, pongámoslo de mayor a menor. Y aceptar. Entonces ciudad de origen y retención. Bien. Ciudad de origen, vamos a empezar desde arriba. Miren que está Barranquilla. Esta es la primera ciudad de origen en orden alfabético. Y la retención, si ustedes se dan cuenta, empieza con un número grande que es 5400 y empieza a disminuir. Aquí empieza a disminuir todas las retenciones. ¿Listos? Hasta que termine en Barranquilla. Miren que aquí el último de Barranquilla pues es 500. Y ese es el valor más pequeño que hay en Barranquilla. Y ahí termina pues la organización de Barranquilla. Sigue con la otra ciudad, empieza con el valor más alto. Y en este caso donde termina Florencia, pues llega al valor más bajito que es 550. Sigue con Pereira, valor más alto, 5350. Y al final el valor más bajito es de 600. Y así pues se puede también organizar entre letras y números. Dependiendo pues si usted lo necesita de esa forma y necesita observar de esa forma, pues puede combinar por ejemplo este ordenamiento con filtros, por ejemplo. También lo puede organizar con filtros. ¿Listo? Bien. Entonces estas son dos opciones que son bastante importantes tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos otras operaciones también necesitamos obligatoriamente organizar las cosas. Por ejemplo, cuando nos vamos a basar en esta palabrita que aparece acá. Y hay una opción que manejamos que se llama dentro de datos, en la pestaña datos, una opción que se llama esquema. ¿Listo? Del lado derecho hay una opción que se llama esquema. Ustedes ven aquí estoy desplegando esquema. ¿Qué se puede hacer con esquema? Se pueden agrupar datos, ¿sí? Por supuesto, después de que se agrupan, se puede desagrupar. Y resulta que yo puedo agrupar la información, ¿sí? Como para que se vea un poquito más reducida, de acuerdo, por ejemplo, a la ciudad de origen. Entonces yo puedo agrupar la información basada en la ciudad de origen. Si yo agrupara por ciudad de origen, ¿sí? Recuerden que las ciudades de origen son tres nomás. Barranquilla, ¿sí? Aquí está Barranquilla, Florencia, ¿sí? Y la otra es Pereira. Perdón. En este caso, ¿cuáles serían los grupos que podríamos formar? Podríamos formar tres grupos, ¿sí? Basados en la ciudad de origen. El grupo de Pereira, el grupo de Florencia y el grupo de Barranquilla. Entonces, esto también me sirve para
Sí, perdón. Me va a dar, bueno, eh, esquema, perdón. eh, Me puede permitir agrupar entonces basado en la ciudad de origen y podemos agrupar de acuerdo a esas tres ciudades. ¿Listo? Entonces ahí ves donde voy a mirar pues cómo voy a agrupar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, por filas o por columnas. Y él me puede estar agrupando y mostrando pues ciertos elementos que hacen que efectivamente yo mire que las cosas están agrupadas. ¿Cuáles son esas? En este caso miren que el agrupamiento que yo estoy haciendo o cuando presione agrupar columnas, aquí me apareció un símbolo nuevo. ¿Sí? Encima de la H apareció una línea, ¿sí? Y un símbolo menos. Entonces, si yo presiono el símbolo, miren que lo que hizo es como ocultar esa columna, ¿sí? Y se presiono el más, pues ahí vuelve a aparecer. Entonces, esa es una forma de agrupar. En este caso yo solo seleccioné una columna, pero pues se hubiera podido seleccionar muchas más. ¿Listo? Ya les voy a mostrar cómo se vería, digamos, con varias filas. Digamos que columnas, perdón. Con esas tres columnas las puedo agrupar esas tres. ¿Listo? Le puedo decir esquema, agrupar y aquí agrupar. Entonces, a la hora de agrupar, de pronto puede ser que yo no necesite ver estas tres columnas todas las veces. Reduzco la agrupación, ¿sí? Aquí me queda el más por si la quiero volver a ver, pero miren que aquí la información pues ya ha sido un poquito más pequeña, ¿sí? Yo podría comparar de pronto alguna columna en ciertos momentos y mostrar otros datos en otros momentos. Entonces, agrupamiento me podría funcionar de esa forma. Y una de las características pues es esta barrita con el más y el menos, que se me permite agrupar la información en el momento en que yo necesite. También con agrupamiento funciona el 1 y el 2. Entonces aquí del lado izquierdo, debajo del cuadro de nombres, miren que ahí aparece el 1 y el 2. Esto también me hace, digamos que la misma acción de aplicar el más o el menos. Si presiono 1, pues ahí me queda el más. Si presiono 2, eh, amplía las columnas que estaban como ocultas. ¿Sí? Y esos elementos pues también me sirven para manipular el agrupamiento. ¿Bien? Pero así pues digamos que solo agrupa filas y columnas. Entonces pues digamos que agrupar filas y columnas a veces no es tan eh, bueno, nos tocó decirles desagrupar, desagrupar, listo. Esto también nos quita el agrupamiento que teníamos anteriormente. A veces pues eso no es lo único que deberíamos hacer para agrupar, si ocultar y mostrar columnas, pues a veces no es tan necesario hacer solo eso, sino que necesitamos algún parámetro que esté interno, ¿listo? Entonces voy a ir al mismo esquema y voy a aplicar algo que se llama subtotal, ¿listo? Que esto es digamos, esto va a utilizar agrupamiento y adicionalmente pues vamos a utilizar otras condiciones adicionales, ¿listo? Entonces miren que aquí cuando yo selecciono subtotal aparece una ventana nueva, ¿listo? Bien, voy a hacer un subtotal bastante sencillo. Lo que él va a hacer pues es agrupar cosas, ¿sí? De acuerdo a lo que yo le diga. Y dice, en la primera parte, para cada cambio en, ¿listo? Cuando yo le coloco cada cambio en, me refiero al contenido de la columna, ¿listo? En este caso voy a colocar para cada cambio en la ciudad de origen, ¿listo? ¿Qué tiene la ciudad de origen? Tiene Barranquilla. Cuando él termina con Barranquilla, pues va a encontrar a Florencia. Y cuando él termina con Florencia, va a encontrar a Pereira, ¿listo? Esas son las tres ciudades que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para cada cambio ¿sí? En esos tres cambiecitos de Barranquilla a Florencia y de Florencia a Pereira, él va a hacer algo, ¿listo? Va a ser una operación que yo le diga. Como eso es texto, ¿sí? Usted no puede sumar palabras, entonces suma no puede hacerlo. Promedio tampoco puede promediar ciudades porque son ciudades, son tres ciudades y pues usted no va a promediar todas las veces que encuentra Barranquilla. Tampoco va a sacar un máximo y un mínimo porque ¿cómo define usted cuál es el máximo de tres ciudades? ¿Sí? Eso no tiene ninguna definición.
Entonces hay cosas que con palabras no se puede hacer. Pero digamos que si yo puedo hacer esto, que es recuento o un conteo, ¿sí? Puedo contar cuántas veces me aparece Barranquilla, ¿sí? Entonces él empieza a contar cuántas veces hay con Barranquilla. Y le voy a decir que cuente ciudad de origen. Bien. Entonces, ¿dónde va a agregar el subtotal después de contar esas palabritas de Barranquilla? Va a agregarlo ahí en la misma columna de ciudad de origen. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Entonces, vamos a empezar a mirar la ciudad de origen. Vamos a empezar a mirar qué palabras hay. Vamos a hacer un recuento, ¿sí? Y cada vez que él cambie de palabra, ¿sí? Modifique la palabra, entonces pues él empieza otro conteo nuevo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cuando él agrega un subtotal, le va a agregar una fila. Entonces van a ver que aparece una fila nueva, ¿sí? Y ahí pues me aparece el resultado del subtotal, ¿sí? Del conteo que vamos a hacer. Voy a presionar aceptar y vamos a ver la columna, ¿sí? Aquí empieza Barranquilla y miren que aquí cuando termina Barranquilla me colocó una fila nueva y me dijo que la cuenta de Barranquilla me da 35. O sea que él contó que hay ciudades de origen 35. En esas columnas que están ahí. Después sigue, hace un cambio, ¿sí? Cambio, mire, aquí cambiamos a Florencia, empezamos a contar Florencia hacia abajo, él terminó de contar Florencia, insertó una fila y colocó la cuenta de Florencia, hay 36 en Florencia. Después sigue con Pereira y contó 28 en total. Y al final hizo un conteo general, entonces me contó 99. Ese es el total de ciudades de origen que podemos encontrar. Bueno, ¿qué otra forma se puede utilizar el agrupamiento aquí en esta subtotal? Pues dense cuenta que aquí del lado izquierdo aparecen, debajo del cuadro de nombres, aparece el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Voy a aplicar el 1. Miren que solo me muestra la cuenta general. El 2 me muestra los subtotales. ¿Listo? El de Barranquilla, el de Florencia, el de Pereira. Y adicionalmente me muestra la cuenta eh, general. ¿Listo? Eso se llaman subtotales. Eso que aparece ahí que dice cuenta Barranquilla, cuenta Florencia, cuenta Pereira y cuenta general se llaman subtotales. Y pues lo que hace es básicamente hacer una operación adicional. Fuera de agrupar, ¿sí? Hace una operación adicional. Esta operación en este caso es conteo. ¿Listo? O una cuenta. O como aparece ya un recuento. ¿Listos? Bien. Mire que también aparecen los más y los menos del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, yo voy a presionar el más de Pereira. Y mire que ahí desplegó todos los de Pereira. No desplegó los que eran de Barranquilla, los 35, ni tampoco los 36 de Florencia, solo desplegó todos los de Pereira. Y me está mostrando solo los de Pereira. Entonces ahí estoy, digámoslo así, desagrupando, pero solo Pereira. Voy a presionar otra vez el menos y otra vez volvemos a nuestro subtotal. Entonces, así es otra forma pues fácil de ver la información. Sacando subtotales, pues de pronto necesitamos alguna cuenta así rápida eh, de lo que estamos tratando de ubicar y en este caso pues son las ciudades o la cantidad de ciudades. Digamos que eso también lo podemos asociar a la cantidad de envíos, ¿sí? Todo eso lo estamos enviando por una transportadora ya que tenemos 36, 99 envíos en total. 35 van para Barranquilla, 36 van para Florencia, Pereira tiene 28 envíos. Y podemos sacar un subtotal pues un poquito más rápido. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Sí, profesor, una pregunta. Es Cuéntame. que se- ah, antes de esquema explicaste algo más, es que hubo un momento que se me cortó. Expliqué agrupar, agrupar, Ah, sí, pero si tú sí. ves agrupar es lo que estamos viendo aquí del lado izquierdo. ¿Sí? No, eso sí lo vi. ¿Y antecitos algo más? Antes de agrupar, agrupar, desagrupar, antes, ¿qué más? Los filtros, Espera. el ordenamiento, Sí, sí. No, ¿eso eso ya? sí lo alcancé a ver todo. Sí, gracias.
Entonces pasamos a agrupar, después a desagrupar y después a subtotales. Lo que pasa es que no nos centramos mucho en agrupar porque si ustedes ven aquí el subtotal, pues eso tiene el agrupamiento. Y de pronto se ve un poquito mejor el agrupamiento con los subtotales. ¿Para qué podría llegar a servir un agrupamiento? Pues mucho más fácil de ver. Y esto lo hace automático el agrupamiento, así que no lo tenemos que hacer individual. Además le hace una operación. Mire que en este caso hace un conteo. ¿Sí? Podemos hacer otras operaciones con números, pero esta es una de las cosas que se puede hacer como para ver la información un poquito más rápido y aplicando una función que se llama subtotal. Nosotros no la digitamos, pero el Excel sí nos ayuda con esa operación. ¿Listos? Si llegamos a hacer una sumatoria de palabras, sumatoria de Barranquillas, eso no nos funciona. ¿Listo? No les voy a olvidar que esas operaciones no funcionan. Toca ponerle lógica. Usted no puede sumar Barranquilla, 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 Barranquilla. Eso no es una operación matemática. No la puede sumar. La puede contar, que es diferente. ¿Listo? Usted puede contar cuántas veces aparece Barranquilla. Y aquí me dice 35. Pero no la puede sumar. Tampoco la puede promediar. Tampoco la va a poder sacar máximo mínimo. ¿Sí? Esas son cosas que a veces que con las letras a veces se nos olvida y tratamos de hacer esas operaciones matemáticas con palabras. Y pues ahí nos va a dar cero. ¿No? ¿Sí? Yo intento sumar Barranquillas, pues me va a dar cero. Él no va a entender que tiene que sumar palabras. Realmente lo que sí puede hacer es contar. Entonces, esas digamos como lo que también hay que pensar a la hora de sacar esos subtotales. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones sobre este tema. Ya estamos en la unidad número 4 que se llama ordenamientos, autofiltros, subtotales y condicionales. Entonces, para que lo tengan presente, adelántense en los envíos que hagan falta. Espero que solo les haga falta el envío número 3. Envíenlo pues de primeras, no esperen a que pase el tiempo. Porque sucede y pasa y acontece que a lo último les puede pasar algún inconveniente y usted me va a decir en un correo el último día, profe, es que yo ya hice todas las unidades, eh, pero se me dañó el internet. Y resulta que pasa el último día y pasó el curso y entonces usted se quedó con todas las unidades en teoría hechas, pero nunca las subió. Entonces de nada sirve haber hecho todo ese trabajo porque usted nunca lo subió a la plataforma. ¿Listo? Y pues por supuesto yo no lo puedo evaluar y sin evaluaciones pues yo no puedo certificar a nadie. Bien. Tampoco puedo recibir por correo. No se les va a olvidar que yo por correo no recibo trabajos para calificar. Para ayudarles a ustedes de pronto con algún error, sí. Con alguna duda, sí. Pero calificar, no puedo calificar por correo. ¿Listo? Les puedo ayudar, más no calificar. Todo es en plataforma y por eso es que para mí es tan importante la plataforma. Y que ustedes suban los trabajos y por supuesto que no se cuelguen. Que si se cuelgan van a estar corriendo el último día. En cambio hay personas que terminan 2 días antes del curso y pues ellos no tienen ningún problema, ya descansan, digámoslo así. Bueno, entonces no se vayan a acumular tantas cosas para la otra semana. Recuerden que la otra semana ya solo nos queda eh, lunes y martes. ¿Listo? Esos 2 días ya serían el final del curso y pues ahí ya espero que no estén todos al día, que hayan presentado sus evaluaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y además tienen un fin de semana para adelantarse, así que si de pronto les hace falta pues algo, también se pueden adelantar en esa parte y ya entran a la otra semana más tranquilos para hacer la última unidad. Bueno, voy a tener aquí la grabación.